Advertencia, el siguiente podcast puede contener material no apropiado para todas las edades. Se recomienda discreción al escuchar y personalmente recomiendo tomarlo todo como entretenimiento. A todos, bienvenidos a Dimensional y este es un episodio especial, una especie de entrevista, plática con un amigo y lo vamos a titular La casa que Angelus rentó. Angelus, bienvenido, buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches. Así es, la casa que renté como por más de 2 años, ¿eh? Sí, estuve un buen rato ahí. Yo creo que fueron como 3, 4. Fueron casi 3. Casi tres. Ajá. Fue poquito antes de los 3 que me salí de esa casa. Bueno, realmente no te saliste de esa casa por temas paranormales. Más bien hubo como cosas un poquito extrañas y curiosas. De hecho, yo en específico a él pues lo conozco porque antes grabamos un podcast de videojuegos y él se integró a ese podcast y después yo salía con una persona de Guadalajara y él muy amablemente me daba hospedaje en esa casa sin saber que tenía ahí algunas historias curiosas, ¿no? Pero no nos dimos cuenta hasta después de un rato que ya como que empezamos a hablar cosas ahí que sucedían, ¿no? Pero adelante, cuéntame un poquito sobre la casa porque pues creo que es importante también contar ahí que la casa tuvo una especie como de pasado, ¿no? Sí, esa casa que yo renté es de un familiar que a la fecha la siguen rentando. Originalmente, fíjate, eso es algo que descubrí muchos años después de vivir en esa casa. Es que originalmente cuando nosotros nos mudamos a Guadalajara, cuando digo nosotros me refiero a mi mamá, mi hermana y a mí. Yo nací en otro lugar del país, yo nací en Sonora, vivimos ahí, bueno, vivieron ahí desde mucho antes de que yo naciera, pero pues ya yo ahí duré como hasta los 11 años, más o menos 12. Llegamos a Guadalajara y originalmente a esa casa íbamos a llegar, yo no lo supe hasta después, pero llegamos a Guadalajara y pues al final no, ¿ok? Y llegamos a otro lugar y bla, bla, bla. Pues eventualmente en esa casa vivió mi abuela por parte de mi mamá, mi abuela materna, y estuvo ahí pues un ratito, sí estuvo varios años. No recuerdo exactamente. ¿Esa casa era de tu abuela o de quién era a final de cuentas? No, de una tía. Ok. Siempre ha sido de la tía, digamos. Siempre ha sido de la tía, así es. Ella la compró hace bastantes años. Te digo, yo llevo en Guadalajara, mi familia y yo llevamos más de 15 años. Hasta casi 20, ya tenemos como 18 años, una cosa así, aquí en Guadalajara, ya es un rato. ¿Y para la gente que es de Guadalajara, podemos decir la zona o...? No es... Sí, no tengo inconveniente. De todos modos, es una zona muy grande. Es por la zona, para la gente que conoce Guadalajara, por la zona de Santa Margarita, digamos, para el como poniente de la ciudad. No es un lugar como que esté muy accesible, la verdad. Sí está lejos obviamente del centro y lejos en general de donde te mueves. Es de esas zonas en las que si te mudas para allá, tienes que hacer tu vida de aquel lado. No es como muy factible estarte moviendo, ¿no? Uh-huh. Digo, distancias de Guadalajara. Gente que vive en la Ciudad de México o ha vivido en la Ciudad de México sabe que las distancias aquí no son nada, pero pues bueno, el ritmo de vida también es distinto, ¿no? ¿Y tu tía fue la única dueña o se la compró alguien más? No, ella fue la única dueña. Okay. Esas casas, digamos, la compró nueva, pues. Uh-huh. Va. Que eso es algo también raro, ¿no? Porque uno esperaría o está uno muy acostumbrado a que las cosas paranormales o ese tipo de cuestiones, pues que uno llamaría paranormales, suceden en casas viejas donde han vivido muchas familias y ya han pasado inclusive generaciones. Y a veces uno se encuentra con que no, suceden en lugares que son hasta nuevos, ¿no? De ahí que... Más bien depende de la sensibilidad de las personas que están ahí, ¿no? Sabes que, por ejemplo, tú lo sabes, no soy una persona que crea mucho en esas cosas. En general, pues soy muy escéptico e inclusive en la religión me considero más agnóstico que otra cosa, etcétera, ¿no? Pero sí, hasta cierto punto pienso más como a veces en energías que otra cosa o en vibras que uno pueda tener. Y a veces, sobre todo después de vivir en esa casa, como que he pensado cada vez más que no depende de muertes o de cosas así, o sea, depende de verdad de la energía con la que uno llegue a un lugar y la energía que dejas, ¿no? O la vibra que dejas, o el cómo vives tu vida, etcétera. ¿Sí me explico? Uh-huh. Pero bueno, a esa casa, como te comentaba, llegó mi abuela después de varios años.
Mi abuela después muere, no muere en esa casa, pero pues digamos la última casa en la que vivió fue esa. Y esa casa sola, pues casi un año. Originalmente yo me iba a separar de casa de mi mamá. En ese entonces yo tenía como 23 años. Mucho antes de que mi abuela muriera. Mi abuela todavía vivía cuando yo estaba buscando dónde irme. Al tiempo de que yo estaba buscando, muere mi abuela y pues obviamente también yo no creí que fuera el momento, ¿no? No quería dejar a mi mamá sola, a pesar de que no se iba a quedar sola como tal, pero pues no quería dejarla sola, no quería como que a lo mejor darle otro golpe. Y bueno, pasa casi un año de que mi abuela muere para que yo diga, ok, ahora sí ya me tengo que, voy a probar una vida, ¿no? Ya yo solo. Y originalmente tampoco me iba a ir a esa casa. Fue en una plática con mi tía, nosotros dos solos, que platicando íbamos a algún lugar. Le comenté que estaba buscando lugar y ella me dice, pues yo te rento la casa, ¿no? ¿De qué me sirve tener una casa sola? Pues me sirve a mí rentártela y a ti te sirve para vivir solo, ¿no? Y no era una casa tampoco muy grande. Si recordarás, era una casa de 2 pisos que tenía 2 cuartos. Entonces tampoco era muy grande. Creo que a lo mejor es importante un poco describir cómo era la casa. A lo mejor porque hace referencia a diferentes partes de esa casa, ¿no? Sí, fíjate que desde la manera en la que es para llegar, era una calle muy angosta. No era una zona fea ni nada, pero era una calle muy angosta donde solamente cabía un coche entrando o saliendo del barrio, ¿no? Tenía ese como barrio, colonia, como parque, un área verde muy grande, central. Y había como un mini andadorcito hacia la izquierda. En ese andadorcito eran 3 casas. La última era la mía. Bueno, no mía pues, pero en la que vivía, ¿no? Es como si en una casa pusieran 3 casas juntas, ¿no? O sea, en el espacio de una esquina de de una cuadrícula de casas pusieran 3 casas juntas. Ajá, exactamente. Sí, era una distribución muy rara. De hecho, si tú pedías comida para esa casa, muchas veces no daban, porque se imaginaban que la cuadra ya se había acabado. Y hasta los coches se tenían como que pegar hacia la pared de otro vecino para que los 3 tuvieran espacio. Sí, porque ese vecino tenía la calle, tenía su puerta, digamos, del frente, como viendo hacia la calle. Estaba muy, muy rara esa distribución. Pero pues bueno, ahí era, ¿no? Entonces si había 2 coches ahí estacionados, el vecino ya no podía salir, ¿no? Y pues básicamente eso te digo, la casa no era muy notoria, lo cual estaba padre porque si recuerdas no había nada de ruido. Y al menos yo viví muy a gusto ahí, vivía muy tranquilo. A pesar de que después me enteré de que pasaron muchísimas cosas por ahí, ¿no? De hecho creo que como una cuadra después ajusticiaron a un señor que era federal y no sé qué tanto, o sea, medio turbio, ¿no? Y era una casa que solo tenía cochera para un solo coche. Entonces, más o menos, imagínense que era como de 3 metros de ancho, más o menos. Eran 2 pisos. Abajo tú entrabas, sala, comedor, cocina y un patio, ¿no? Y un baño, ¿no? Y un baño abajo, ajá. Abajo de las un medio baño, digamos. Porque abajo de las escaleras. Lo primero que vi hacia las escaleras, estaba a la izquierda la sala. Y digamos, enfrentito de la sala contigo, bajo las escaleras, estaba el baño, ¿no? Así es. Y estaban estas escaleras que daban al segundo piso, donde lo único que había eran 2 cuartos. Y en medio de los 2 cuartos, el baño principal, que ya era baño completo, ¿no? Que de hecho tenía el lavamanos afuera, no sé si te acuerdas. Eso era algo que siempre se me hizo como muy, muy curioso de esa casa. Y bueno, de esos 2 cuartos, tú subías y tenías uno a la izquierda y uno a la derecha. El de la izquierda era más chico, era el que tenía una ventana que daba hacia la calle, y en ese cuarto, cuando vivía, dormía mi abuela. Y el otro cuarto, el de la derecha, que era más grande, lo tenía con camas por si pues, visitas y eso, ¿no? Cuando yo me mudo originalmente a esa casa, primero dormía en el cuarto chico, el que era de mi abuela. Pero a raíz de cosas que pasaron en ese cuarto, decidí mejor cambiarme al otro, al cuarto que digamos era el más grande. Yo en esa casa
Entre las cosas que llegaron a pasar, algunas yo las tomé como muy positivas. Por ejemplo, platiqué que después de que muere mi abuela, como al año, me cambio yo a esa casa, ¿no? Yo me cambio más o menos, mi abuela muere como en septiembre, bueno, muere en septiembre, y yo me cambio por febrero, marzo, ¿ok? Entonces fueron menos, fueron como unos 6, 7 meses. Mi abuela cumplía años en abril, ¿vale? Y el día de su cumpleaños, yo llego del trabajo, llegué esa vez noche, me quedé muy tarde en el trabajo. Y mi abuela tenía como un jardincito a la entrada, donde tenía pues varias flores, ¿no? Tenía un alcatraz, tenía un rosal y tenía varias plantas, ¿no? La favorita de mi abuela era el alcatraz. Son flores muy blancas, ¿no? Entonces, esa vez me acuerdo, llegué muy noche, era el cumpleaños de mi abuela. Yo no me acordaba que era el cumpleaños de mi abuela o el que vendría a ser su cumpleaños. Llego en la noche y había un alcatraz en el jardín que había crecido y había brotado, ¿no? Entonces me acuerdo que lo vi, me solté llorando y bla, 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 ¿no? Porque fue ese día, el día el que me cayó el 20 de que mi abuela se había muerto. Fue muy emotivo. Yo creo que todos... fue muy emotivo. Yo creo que todos nos pasa que pasa algo así y realmente no te cae el 20 hasta después. Entonces ahí fue cuando ahí me cayó a mí el 20 de que mi abuela ya no estaba. Bueno, ya después salieron más. Me acuerdo mucho que ese yo lo corté y lo tuve ahí mucho tiempo, ¿no? En fin. Ya hablando de cuestiones, pues a lo mejor un poquito más de lo del podcast. Subidas de tono, digamos, ¿no? Como más subidas de tono, como más un poquito más paranormales. Yo viví en esa casa solo, pues que fue como año y medio, 2 años. Tú sabes que después, bueno, solo entre comillas, porque cuando tú venías a Guadalajara, pues te quedabas ahí conmigo, ¿no? Y en ese entonces venías bastante seguido. Ya hoy en día, pues ya vives acá. Pero en ese entonces venías, ¿qué te gusta? 1 o 2 veces por mes, más o menos. Una vez, generalmente era una vez por mes. Ajá, exacto. Pero a veces me llegué a quedar hasta una semana. Exacto. A veces llegaba un jueves y me iba un domingo. Dependía, pues, de temas de trabajo. A veces venía a dar una capacitación y me quedaba algunos días ahí. Entonces, pues ya aprovechaba, ¿no? Sí, claro. Entonces a lo que quiero llegar con eso es, pues, solo entre comillas, porque la verdad es que también, pues, ayudaba mucho a la compañía, ¿no? Una de las veces que, de hecho, esta fue la que me hizo tomar la decisión de ya salirme de ese cuarto, por ejemplo, es que yo tenía mucho la costumbre en ese entonces de dejar las cortinas y las ventanas abiertas, pues para que entrara viento y bueno, que entrara un poco de aire y pues el brillo de la luna y así, ¿no? Pues me gustaba. Y en ese cuarto me quedo dormido una vez, despierto como entre, no sé, 3, 4 de la mañana. Y recuerdo que abro los ojos y al lado de la ventana veo una silueta completamente negra, con ojos rojos y con la mano levantada como si estuviera sosteniendo algo en la palma de su mano. Y yo no le veía que tuviera, por ejemplo, una boca o algo así, pero yo sentía que sonreía. O sea, no tiene a lo mejor lógica, pero mi sensación al verlo era que sonreía. Recuerdo que me despierto, lo veo los ojos, me le quedo viendo y tenía yo no miedo de estar viendo algo. O sea, no era como estoy viendo un fantasma o algo así, no, sino como que era de ¿por qué hay alguien adentro de mi casa? ¿Por qué hay alguien en mi cuarto? ¿Y por qué me está viendo? Okay. Y mi sensación era ¿y por qué está sonriendo? Y yo no sentía que fuera otra vez, no le veía una boca, ¿no? Pero era la sensación que yo tenía. Yo decía, ¿por qué siento que no me está sonriendo de manera agradable? Pues, ¿me explico? O sea, no fue de terror, fue de incomodidad. Fue muy incómodo y yo sentía que algo quería hacer. Entonces, yo recuerdo que yo decía, o sea, lo primero a lo mejor que tú piensas es como irte, ¿no? Me levanto o algo, pero yo dije, no me tengo que mover. No me voy a mover. Me podía mover, no me sentía paralizado ni nada, pero dije, no me voy a mover porque si me muevo me va a hacer algo. O si me muevo va a saber que estoy aquí, no sé, ¿sabes? O sea, como un perro cuando se te queda viendo
de manera agresiva y tú dices, si me muevo lo voy a asustar y me va a atacar, como algo así. Me quedo quieto, me sigue viendo y entonces dije, no, ya, o sea, se tiene que ir. Y recuerdo que cerré los ojos de nuevo y dije, no, vete, no te quiero aquí. Los vuelvo a abrir unos segundos después y ahora sí ya no estaba. Entonces ya en ese momento me levanté, fui por un poco de agua, me regresé, me calmé. ¿Recuerdas la hora? Más o menos entre 3 y 4 de la mañana, no recuerdo exactamente la hora. Okay. Y ya me regreso, me vuelvo a dormir. Eso ponle que si fue, no sé, por un decir, ¿no? Un martes, porque recuerdo que fue entre semana. Llegó el fin de semana y dije, yo me largo de este cuarto y yo me voy al otro, ¿no? Uh-huh. Y ya hice el cambio hacia el otro cuarto, lo cual es un poco tonto porque pues si piensas que hay algo en tu casa, no por cambiarte de cuarto va a dejar de estar, ¿no? Pero ya se sentía una vibra pues pesada, ¿no? Uh-huh. Cuando dices que eso fue lo que detonó que te quisieras ya cambiar definitivamente, ¿hay algo más que valga la pena mencionar sobre otros tipos de indicios que tenías? ¿De que no estabas a gusto en ese cuarto? Siempre en ese cuarto sentí que no era mío. Okay. Obviamente la casa no era mía, ¿no? Pero yo sentía que yo sobraba en ese cuarto. O sea, yo no tenía por qué estar en ese cuarto. No sé si por cuestión sentimental de, pues aquí estaba mi abuela, o si fuera cosa de que sentía que algo no me quería ahí, ¿no? O que alguien más estaba ahí. Llegué a ver otras cosas en esa casa. Por ejemplo, yo llegué a ver a mi abuela en esa casa, pero la única experiencia negativa mía fue esa. ¿Cómo viste a tu abuela? Estaba un día yo en la noche, abajo había terminado de cocinar y estaba lavando los trastes, ¿no? Si tú lavabas los trastes, tenías el ¿cómo se llama? Bueno, pues el lavatrastes, la tarja, la tenías de frente y a tu izquierda tenías la puerta para salir al patio. Entonces era una de estas puertas que son como de aluminio, de marco de aluminio, y son de puro cristal. Entonces en la noche, como no había, la casa de atrás no estaba habitada, era muy oscuro. Si tú no tenías el foco prendido del patio, literalmente era un espejo. Entonces tú volteabas hacia la izquierda y veías toda la casa, ¿no? Veías el comedor, veías la sala, veías hasta la puerta de la calle. Entonces, yo tenía en el reflejo, tú lo que veías de frente, como dije todo eso, había un sillón que era de 2 personas. Y ese sillón estaba justo, digamos, te sentabas en ese sillón y atrás tenías la ventana que daba hacia afuera. Era una ventana también muy grande que tenía cortina y todo muy así, ¿no? Entonces un día estoy ahí lavando los trastes después de cocinar, volteo hacia la izquierda y en el reflejo yo veo a mi abuela sentada en ese sillón. Entonces me acuerdo que primero la clásica de que dicen muchos que lo ves de reojo. Entonces lo vi de reojo, volví a voltear a los trastes y o sea, ya fue cuando entendí, dije, es mi abuela. Y volví a voltear y ahí seguía. Entonces yo la vi, ella me vio, mi abuela usaba lentes. Yo la vi con todo y lentes y todo, entonces yo la vi, pues yo sentí que ella me vio. Y pues nos sostuvimos así la mirada un rato. Y yo recuerdo que pensé, tú ya no estás aquí. Entonces me volteé a seguir haciendo lo de los trastes. Me volteé, no sé, 1 minuto, probablemente duré buen rato, haciendo esfuerzo consciente de no volver a voltear. Y yo decía, tú ya no estás aquí, tú ya no estás aquí. O sea, sí te extraño, pero ya no estás aquí. Y volví a voltear y ya no estaba. La segunda vez que volteaste, no entendí si volteaste por medio del reflejo o si fue verla de frente. Todo fue al reflejo. Yo nunca me animé a voltear hacia el... Directamente. Ajá. Más que nada porque pensé que si volteaba hacia el otro lado no iba a estar. Y yo sí la quería ver. ¿Me explico? Sí quería verla. Y la sensación que tuviste cuando la viste fue de... Porque parece que fue de negatividad, de tú no estás aquí.
En vez de, ay, estoy viendo a mi abuela. ¿Sí me explico? No, al contrario, no, me dio mucho gusto verla. Ok. Es solo que yo dije, es que tengo que aceptar que ya no estás aquí. Ya. O sea, me dio mucho gusto verla y sentir que estaba bien y todo, pero dije, tú ya no estás aquí. O sea, por más que yo te vea, yo ya sé que no estás. O sea, ya no estás aquí en este mundo, ya no estás en este plano, ya no. Por más que yo te vea aquí, no te voy a poder abrazar, pues. Entonces dije, pues ya no estás. Ok. ¿Puedo contar un poco parte de lo que a mí me sucedió? Sí, claro. Cuando el buen Angelus me dice, oye, puedes quedarte aquí, pues yo tenía que hacer cosas en Guadalajara, entonces él, pues muy amablemente me dijo, pues quédate aquí, y pues a nosotros gusta mucho jugar videojuegos, hacer diferentes cosas, entonces pues dije, pues qué padre, ¿no? La verdad, hasta me ahorro dinero, ¿no? Del viaje. Claro. Y me acuerdo que la primera noche, bueno, el primer día que yo llegué un poquito antes y de hecho creo que te esperé a que llegaras porque de hecho me diste la dirección, yo nunca había ido. Yo llegué y pues dije, bueno, pues aquí está la ubicación. Lo estuve esperando y ya. Creo que ese día en específico te estaban haciendo algún tipo de reparación del agua, no sé si te acuerdas. Sí, claro, sí. Estaban haciendo algo sobre el agua, no me acuerdo exactamente qué. Y llegó creo que tu tía o llegó el esposo de tu tía, alguien llegó por ahí y ya estuvieron ahí platicando. Y ya, para la noche nos fuimos a acostar y entonces yo me quedé en el cuarto que era de la abuela, ¿no? Y pasé una noche bastante incómoda. Y es algo que yo no me había acordado hasta hoy que te busqué y te dije, oye, ¿por qué no grabamos sobre esto? Lo tenía como súper bloqueado, ¿no? Cuando yo me fui a dormir, me costó una cantidad muy difícil, o sea, fue muy difícil para mí conciliar el sueño. Yo generalmente, pues tú me conoces, yo agarro, me duermo o me acuesto y ya me duermo casi inmediatamente. Y en ese caso en específico me costó muchísimo trabajo. Y de hecho me daba como incomodidad, no sé por qué, pero me dio mucha incomodidad la esquina del cuarto que da hacia donde está la ventana, donde entraba la luz. Entonces yo me acuerdo que yo me levanté también como 3, 4 de la mañana, pero me levanté como con miedo de algo. Y no recuerdo, pero creo que sí tuve un periodo. O sea, no recuerdo con exactitud, pero creo que sí tuve un periodo donde sentía que no me podía mover. Pero yo no vi nada. Solo me sentí muy incómodo. Me costó otra vez volverme a dormir. Y ya al día siguiente era como, digamos, 6, 5 de la mañana. Y me terminé de espantar porque empecé a sentir que la cama se movía. Pero la cama se movió porque ese día tembló. Así es, sí. Entonces fue como algo muy curioso que decía, oye, no se supone que en Guadalajara no tiembla. Y remata la incomodidad con el tema de que yo sentí que la cama se movió. Y a mí es muy raro que yo me sienta incómodo en algún lugar. Entonces yo lo tomo como, oye, si estoy incómodo es por algo, ¿no? Y pues lo que decidimos, y te dije, oye, ¿te molesta si mañana me quedo a dormir en el sillón? Y entonces ya todas las visitas que yo hice, mi lugar para dormir era el sillón de abajo. Yo nunca me volví a dormir en la cama de arriba. Y fue hasta ese momento donde tú me dijiste, oye, es que yo tampoco me pude quedar mucho tiempo en ese cuarto. Así es. Y ese cuarto yo recuerdo que tú lo dejaste abandonado pues un ratote, ¿no? Mucho tiempo. Te digo, cuando yo llegué a esa casa fueron un par de meses, quizás, y se me hace mucho que estuve en ese cuarto. Después me cambié al otro muy pronto y quedó solo. De hecho, estaba cerrado desde siempre. Después de que tú estuviste viniendo, no sé si recuerdas que hubo otra persona que se fue a vivir conmigo. Un familiar, ¿no? Pues es que técnicamente sí, familiar no era lejano. familiar lejano, como dicen. Y él se quedó en ese cuarto. Él duró viviendo ahí conmigo poco más de 3 meses y luego se fue de Guadalajara.
y tampoco tenía como que la vibra más positiva, ¿no? Pero él también decía que no le gustaba el cuarto. O sea, que en general él se sentía raro en ese cuarto. Tampoco nunca le pregunté mucho, a pesar de que estuvo viviendo conmigo 3 meses, poco más, realmente no convivimos mucho. Llegamos a salir varias veces junto con varios amigos a algunos lugares, pero no convivimos tanto, curiosamente. Entonces él tenía horarios muy erráticos de trabajo, donde a veces entraba muy temprano y llegaba ya muy tarde. Entonces no siempre, ni siquiera lo veía todos los días, ¿no? Para acabar pronto. Uh-huh. Pero él tampoco nunca estuvo a gusto en ese cuarto. Él decía que le daba miedo. Uh-huh. Pero también él era una persona muy miedosa en general. Sí, me contabas entonces, todo lo que ha pasado ahí. Bueno, las cosas que sentíamos también no. Sí, se va. O sea, ajá, se iba, pues, así de fácil. Entonces tampoco nunca le conté nada. Y después vivió, ya después también tú estuviste yendo y bla, bla. Y después vivió otra persona conmigo, que en ese entonces era mi pareja, uh-huh. Que también recordarás que nos llegó a contar ella muchísimas cosas que también llegó a sentir y ver, ¿no? En la casa en específico, en todos lados de la casa, ¿no? Ella. Ajá, en todos lados de la casa, en su caso. Parece ser que ella era como mucho más, pues, sensible, ¿no? Digamos, ajá. Es muy curioso porque lo que tú viste, bueno, creo que ya sabes, ¿no? Lo que tú viste es un Shadow People tal cual como uh-huh. se conoce. Y lo que se dice mucho de los Shadow People o los hombres sombra, uh-huh. Hay distintas variantes, ¿no? Está un Shadow People que es realmente una sombra que no deja pasar la luz, o sea que no puedes ver ni facciones, pero no puedes ver a través de él. Uh-huh. Y la sensibilidad de la gente, o no sé cómo decirlo, de hecho estoy preparando ahorita un segundo episodio de historias sobre Shadow People, pero algo que me he dado cuenta en las historias, y también porque en algún momento Alex Bro grabó con nosotros también sobre Shadow People en un principio del podcast, es que algunos solamente ven la sombra, otras personas ven la sombra con ojos rojos, y una tercera parte o una tercera división de la gente ve la sombra con los ojos rojos y con dientes muy afilados, uh-huh. con una sonrisa muy pronunciada, por así decirlo, uh-huh. sin tomar en cuenta que hay algo muy curioso, el fenómeno del Hatman, ¿no? Que es el Shadow People que trae el sombrero. En el específico sí. Tú lo viste sin sombrero, ¿no? Ajá. Y lo que se dice, o lo que yo he encontrado, primero son apariciones generalmente nocturnas, cuando la persona está dormida. Parece ser como que los ve a la gente o ve algo de la gente mientras está dormida por alguna razón. Se relaciona también con parálisis nocturna y con ese tema de incomodidad. Y se habla mucho que estos Shadow Peoples les encanta estar en lugares que tienen poco tránsito en una casa. Por ejemplo, un closet, una esquina, donde realmente, aunque son atemporales, o sea, viven en un tiempo diferente, por así decirlo, no pasa el tiempo igual para estos seres, les gusta estar en lugares donde generalmente no transitan mucho las personas. Que en específico ese cuarto, pues, podríamos decir que en cierta manera cumplía con esas características hasta que tú llegaste y pues fuiste como un huésped incómodo para ese ser, ¿no? Y de hecho, en el otro cuarto no escuchaste nada, no te molestaron realmente, ¿no? Jamás. Sí, no, el otro cuarto era, pues ahí sí era mi cuarto, pues ahí era donde yo sentía que era mi lugar, pues. Sí. Sí, la verdad, esta persona que vivió contigo, hay un episodio que está ahí como historias de Atenea y que ella también narra muchísimas las cosas que vio. Ella veía duendes, veía también seres, ¿no? Me parece que también veía seres, veía muchísimas cosas. Pero pues ella sí es a donde fuese, ¿no? Creo que solamente en mi casa, nunca me dijo que en mi casa haya visto algo, pero no dudaría que vio algo y no me dijo, ¿no? No recuerdo siquiera si conoció tu casa. ¿Sí la conoció? Sí. Ah, sí la conoció, sí, claro sí que sí. Sí. Uh-huh. Pero sí, más que nada, esa casa en específico tenía ese cuarto que, pues, yo no sé si recuerdes, pero realmente
ya después que yo iba, nadie pasaba ese cuarto para nada. O sea, era cuarto de los tiliches y párale de contar. Sí, sí, se quedó como el cuarto de los tiliches. Hubo cosas que metí a ese cuarto que no volvieron a salir hasta que me salí de esa casa. Y también ahí otro punto es que en su momento metiste a ese cuarto cosas que estaban cargadas de energía, ¿no? O sea, que representaban para ti cosas, pues buenas o no tan buenas en algún momento, ¿no? Cuando... Sí, tenía muchas cosas que no quería ver. En ese cuarto, por ejemplo, siempre habían quedado cosas de mi abuela. Habían quedado cosas que, no sé, me habían dado. Digo, no quiero entrar a lo mejor como en muchos detalles porque no es el tema de este programa, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que, como mencioné, nos vinimos aquí a Guadalajara solamente mi hermana, mi mamá y yo. Mi papá se había quedado se quedó hasta la fecha, sigue allá en Sonora. Y había cosas que yo tenía que también me lo recordaban que no quería ver en ese momento porque pues hubo un pleito ahí, ¿no? Entonces eran como muchas cosas que también yo decía, vamos a guardar aquí lo que no tengo ganas de ver ahorita, lo que no tengo ganas de enfrentar ahorita, lo que no necesito, pues todo lo que no necesito ahorita va para allá. Y pues me queda claro que también ese tipo de cosas pues no ayudan, ¿no? Como decía yo al principio, no soy muy escéptico en muchas cosas, pero si en algo sí creo es en el poder de los sentimientos y de la vibra y de la manera de vivir de las personas y lo que te transmiten, ¿no? Y quieras que no, el querer guardar todas tus emociones negativas, tanto físicamente como psicológicamente, en un lugar al que no quieres ir y hacer como que no existen, pues tampoco es sano, ¿no? No es sano para ti psicológicamente evadir todo lo que no te gusta, en algún punto lo tienes que enfrentar. Y pues a lo mejor físicamente tampoco, y pues si creen en cuestiones más como metafísicas o más de religión o lo que tú quieras, pues tampoco debe de ser bueno tener todo lo negativo en un solo lugar, ¿no? Sí, atraes, a final de cuentas. O alimentas, en ese caso, a esa... Ajá, yo lo diría como alimentar, o sea, le estás dando... cosa que está ahí. Exacto, le estás dando nutrimento a algo a lo que no le quieres dar nutrimento. Entonces, definitivamente en algún punto lo tienes que enfrentar. Claro. Pues muy interesante. ¿Algo más que quieras agregar sobre esa casa o algo que recuerdes que sea de notable mención? No de esa casa. Quizás algún día esto, luego, si me vuelves a invitar y volvemos a encontrarnos, a tener el tiempo y todo, y a coincidir. A partir de que nosotros llegamos a Guadalajara, empezaron en distintas casas en las que llegamos a habitar, a ver y a suceder muchas cosas. A lo largo de mi vida aquí en Guadalajara, he vivido en 4 o 5 casas distintas. Porque pues primero llegas a un lugar, luego rentas en otro lugar, luego sí, te vas acomodando. Exactamente, mi mamá compra casa, después yo me voy solo, después regreso, después yo compro mi propia casa, entonces pues te vas cambiando, ¿no? La vida va pasando y te vas haciendo o deshaciendo de cosas. Y excepto la casa donde vive mi mamá hoy en día, que es su casa, y la casa que ya es propia, en todas las demás ha sucedido algo. Y como vuelvo a repetir, a pesar de que yo soy una persona que puede no creer en esas cosas, hay muchas cosas que me han sucedido que yo no les puedo encontrar explicación. Claro. ¿Crees en algo por la eliminación de otros elementos? Exactamente. O sea, si ya por la lógica ya no me dio, pues algo más tiene que haber ahí. No sé qué sea, pero algo más. Entonces sí me gustaría a lo mejor en alguna otra ocasión platicar un poquito, ¿no? Sobre esas vivencias. Yo lo único que me acuerdo, no, y con todo gusto, yo lo único que me acuerdo es que tuviste una época donde te costaba muchísimo trabajo conciliar el sueño. Así es. ¿Lo asocias a algo energético o fue algo completamente de nervios por otro tema? Yo creo que sí, porque fue precisamente en esa misma casa que mencionamos y fue
cuando yo recién llego a esa casa. Y como dije, ¿no? El haber visto eso fue una de las cosas que me hizo cambiarme de ese cuarto. Otra fue precisamente que yo no podía dormir. Yo dormía un par de horas a lo mucho por noche. Entonces sí fueron como muchas cosas que al final, junto con eso y junto con otras. ¿Y cambió completamente el tema de sueño cuando te cambiaste de cuarto ya como...? Sí, sí, completamente. O sea, ya en ese otro cuarto ya me era mucho más fácil conciliar el sueño. Había como muchas cosas que me ayudaban. Que no cuadraban, ¿no? O sea, que solamente con un cambio de cuarto es como de... ¿Por qué? Exacto. De hecho, una de las cosas principales que a mí me daba mucha paz ya en ese otro cuarto era que la ventana, a cierta hora de la noche, obviamente, se veía mucho la luna y brillaba, ¿no? Obviamente te llega todo el brillo de la luz de la luna, ¿no? Entonces, pues también eso como que ayudaba, a pesar de que se supone que depende de a quién le preguntes, a veces no es lo mejor. A mí al menos me ayudaba mucho. A lo mejor el ver que había una salida, ¿no? No sé. Pero eso me ayudaba mucho Es que ese me ayudó mucho cuarto en la noche era... O sea, toda la casa en la noche era muy oscura. Yo creo que solamente el cuarto donde tú dormías y el patio no tenía luz, pero todo lo demás era muy, muy oscuro, yo me acuerdo. Exacto, sí, era una casa muy, muy oscura. Y no se escuchaba nada de ruido en la noche, lo cual también era curioso, ¿no? Bueno y malo a la vez, ¿no? Pero sí, no había ningún ruido. No. Pues muchísimas gracias por compartir esta historia. No daba para una historia corta, entonces era mejor el formato de esta manera, considero, ¿no? Sí, claro, sí, muchísimo mejor, porque sí, queriendo y sin querer, metimos como 4 o 5 en el mismo, en la misma plática, ¿no? Perfecto. Pues Ángelus, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Espero que os haya gustado. Y bueno, ahorita vamos a los anuncios para toda la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esa fue la historia que queríamos contar. Yo no sé si esa cosa siga en esa casa. Yo me imagino que sí, porque la casa, según sé, estuvo abandonada algún tiempo. Y quería agradecerles a todo el mundo. He visto muchísima actividad en YouTube. Agradecerles a todos esos likes que han dejado. De hecho, se prestó a que en Historias de la Comunidad número 7 una persona comentara: yo estuve en ese edificio donde se manejaba esa presencia de la moneda. Dice, y me erizó el recordar la historia, ¿no? Entonces, bastante padre que se haya manejado de esa manera y que se haya dado, ¿no? Para que la gente haya escuchado ese podcast cuando es algo pues, muy personal que le sucedió. También agradecerles porque veo que ya están dejando en iTunes reseñas. Muchísimas gracias. Eso es lo que nos ayuda a poder tener gente que en un futuro nos mande también historias y compartan historias. Agradecerles, recordarles. Pueden enviar sus historias a podcastadimensional@gmail.com. Ustedes no se preocupen. Yo les recomiendo que graben esa historia como si se lo contara a un amigo que no conoce muchos detalles de dónde viven, de ciertas cosas en específico que son relevantes, detalles relevantes para la historia. No se preocupen. Aquí pues ya saben que nosotros realmente pues recibimos con los brazos abiertos esos relatos. Muchas gracias a la gente que también ha dado like en Facebook. Y bueno, nos estaremos viendo en un episodio posterior, seguramente de Historias de la Comunidad. Muchas gracias y buenas noches.